Hola, soy el doctor Mendoza y les recomiendo poner mucha atención en este video, pues es de gran importancia para la conservación de su salud y la de su familia, ya que se trata de una enfermedad que todo mundo ha padecido y que en ocasiones puede ser altamente peligrosa: el dolor de cabeza, llamado también cefalea. Empezamos. Hay diferentes tipos de dolor de cabeza y es necesario saber diferenciarlos, tanto para dar el tratamiento específico como para prevenir complicaciones potencialmente graves. Los dolores de cabeza pueden ser primarios o secundarios. En los primarios, la cefalea es la enfermedad en sí, no están provocados por algún otro padecimiento. Constituyen alrededor de 80% de todas las cefaleas y los dos principales son la cefalea tensional y la migraña. En los secundarios, la cefalea es un síntoma de otra enfermedad. Se presentan en un porcentaje menor y se asocian habitualmente a problemas intracraneales graves, tales como tumores encefálicos, hemorragias cerebrales, meningitis, etc. No obstante, la forma más común de cefalea secundaria no es tan riesgosa y se debe al consumo prolongado y excesivo de medicamentos para combatir los dolores de cabeza. En este video nos referimos especialmente a la migraña, una enfermedad de curso crónico que se presenta en alrededor de 13% de la población mundial. Es más frecuente en las mujeres que los hombres en una relación de 3:1 y puede comenzar a cualquier edad, pero inicia con mayor frecuencia entre los 10 y los 45 años. Existen varios subtipos de la migraña. El más frecuente, que se presenta hasta en 80% de los casos, es la migraña sin aura o común, seguida de la migraña con aura o clásica. La característica principal de la migraña es el dolor de cabeza de tipo pulsátil o palpitante, cuya intensidad varía de leve a insoportable y generalmente se localiza en el área periocular o en las sienes. En la mayor parte de los casos ataca solo el lado izquierdo o derecho de la cabeza, pero en un porcentaje pequeño puede comenzar en un lado y luego cambiar al otro. La cefalea se presenta con síntomas asociados, tales como náusea y vómito, y se exacerba con el movimiento, el ruido y la luz. El dolor es de instauración progresiva. Habitualmente se intensifica en 1 o 2 horas y luego se resuelve de forma espontánea en un día o 2 si no se da tratamiento. Después de un ataque de migraña, el paciente se puede sentir agotado, confundido y sin fuerzas hasta durante un día. Las personas que sufren migraña tienen en promedio un ataque por mes. Sin embargo, 10% de ellas llegan a tener hasta 1 o 2 ataques por semana como máximo. Una cefalea que aparece diariamente no es migraña. Por otro lado, en la migraña con aura, el dolor de cabeza es semejante al de la migraña común, pero va precedido de síntomas como visión borrosa, observación de manchas negras que se mueven, u hormigueo en las manos o en las comisuras labiales y la lengua. El aura es una especie de aviso de menos de 1 hora de duración que suele ocurrir antes de la cefalea. Se han identificado algunos factores desencadenantes de los ataques de migraña, entre los que se incluyen fluctuaciones hormonales, como antes o durante los periodos menstruales, el embarazo y la menopausia, bebidas alcohólicas o con demasiada cafeína, estrés, estímulos sensitivos, tales como luces brillantes o parpadeantes, sonidos intensos y olores fuertes, falta o exceso de sueño, esfuerzo físico intenso y cambios climáticos.
La causa de la migraña no se conoce bien, pero se han sugerido varias hipótesis. Las más conocidas incluyen procesos craneales de vasoconstricción y vasodilatación, así como desequilibrios de sustancias químicas cerebrales, entre las que se incluyen la serotonina y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. No hay evidencia de lesiones orgánicas y puede ser hereditaria. La migraña no tiene curación, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer nada, ya que sí se puede controlar para permitir una calidad de vida aceptable. Además, la enfermedad alcanza su máxima intensidad a los 30 años y gradualmente se va haciendo menos intensa y frecuente en las siguientes décadas. El tratamiento comprende dos esquemas: terapia farmacológica y tratamiento natural. La terapia farmacológica, a su vez, incluye tratamiento de las crisis y manejo preventivo. Para detener las crisis de migraña se pueden indicar analgésicos de administración oral como ibuprofeno, ácido acetilsalicílico o paracetamol. En el mercado existen también combinaciones de estos medicamentos a los cuales les incorporan cafeína, lo que mejora el alivio al dolor de la migraña. Para los síntomas vegetativos asociados, como la náusea y el vómito, se recomienda administrar metoclopramida o bien domperidona. En pacientes que no responden a estos medicamentos, se les puede prescribir un triptano. El más usual es el sumatriptán, que se puede administrar por vía subcutánea, nasal u oral en dosis única. La administración debe hacerse en el momento del ataque agudo de la migraña. La formulación subcutánea de sumatriptán es la más rápida y potente. Su efecto se observa antes de 2 horas en más de 80% de los ataques de migraña. Debido a que causan vasoconstricción, los triptanos están contraindicados en pacientes mayores de 65 años o con antecedentes de cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular, alérgicos a las sulfas, hipertensos descontrolados, con migraña de aura prolongada, hemipléjica o basilar y en embarazadas o en periodo de lactancia. Actualmente se han desarrollado nuevos fármacos, entre los que se incluyen los antagonistas de los receptores peptídicos relacionados con el gen de la calcitonina, como lasmiditan y ubrogepant, aprobados para el tratamiento de la migraña aguda con o sin aura en adultos, pero son costosos y aún no se tiene mucha experiencia con ellos. También existen fármacos preventivos que sirven para disminuir la cantidad, duración y severidad de las crisis de migraña. Su administración se recomienda cuando se presentan más de 4 ataques de migraña por mes o bien más de un evento por mes que sea discapacitante. Los más usuales son los antihipertensivos como los betabloqueadores, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y anticonvulsivos como valproato y topiramato. Pero en todos los casos será el médico quien determine el tratamiento con base en las características personales del paciente. Ahora bien, el tratamiento natural de la migraña incluye disminución del estrés, no experimentar ayuno prolongado y dormir de 7 a 9 horas de sueño por noche, no más. Para la disminución del estrés, la ansiedad y los dolores de cabeza, incluida la migraña, se recomienda respirar el aroma del aceite esencial de lavanda. El consumo de té de valeriana también es efectivo para estos fines. Adicionalmente, se recomienda tomar de 1.5 a 2 litros de agua por día y beber una taza de té de manzanilla o de jengibre 1 a 2 veces por día. Algunos estudios han encontrado que la eficacia del jengibre es estadísticamente comparable con la del sumatriptán.
La manzanilla, por su parte, tiene la virtud de disminuir la actividad de sustancias que provocan la dilatación de los vasos sanguíneos y que pueden desencadenar una migraña. Por último, se recomienda tomar magnesio, cuya dosis en adolescentes y adultos es de 350 a 400 miligramos por día. Pues bien, esto es todo por ahora. Aprovecho la oportunidad para enviar un abrazo solidario a Pat Bauer de Estados Unidos, quien hizo una invaluable aportación para publicar en inglés uno de mis libros de medicina, a Lady Barb de Canadá, quien es un ser humano excepcional, a Beth Elisa de Argentina, quien siempre nos ha apoyado en su prestigiosa página llamada Biología para Todos, publicada en Facebook, a Luz Estela Garcés de Holanda, quien siempre está presente en cada una de nuestras nuevas publicaciones, y a César Mendoza de Michoacán, México, quien siempre se halla presente cada vez que publicamos un material nuevo. Asimismo, a nombre propio y de todo nuestro equipo, nuestro agradecimiento a todos ustedes por su amable audiencia y una vez más nos pronunciamos para contestar las preguntas que tengan a bien formular en nuestra sección de comentarios. ¡Hasta pronto!